Saludos hermanos, ¿cómo se encuentran? Hoy día es jueves 26 de marzo y vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Nos habíamos quedado en el capítulo 7. La semana pasada nuestro hermano Danilo nos había hecho una explicación sobre la actitud que tenía la gente, que tenía el pueblo, que tenían los fariseos con respecto a Jesús. Y esto es importante por lo que va a venir ahora. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan y nos toca estudiar la porción que va del versículo 37 al versículo 44. Vamos a leerlo en la versión de la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 2000, que es muy parecida a la Reina Valera que seguramente tienes tú en tu casa, que es la Reina Valera de 1960. Harán algunos cambios muy pequeños, seguramente en el idioma. En esta oportunidad no estoy usando una Biblia, una traducción de apoyo, porque el texto es tan claro que no presenta mayores variaciones semánticas en otras versiones. Así vamos a leer entonces Juan capítulo 7, versículos del 37 al 44. Y dice la palabra de Dios: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud, al oír esas palabras, decían: ¿en verdad este es el profeta? Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos otros decían: ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Bien, ha sido pues el Evangelio de Juan, el capítulo 7, del versículos 37 al 44, donde nos muestra que Jesús está en Jerusalén, en medio de una fiesta judía importante, que le da el sentido justamente a esta gran aseveración de Jesús. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Interesante notar que estas palabras de Jesús se dan en el contexto de una fiesta judía. ¿Cuál es? Seguramente la sabes. ¿Cuál es? Claro, estábamos ya mencionando en estudios pasados que Jesús está en Jerusalén, en Judea, porque había asistido a la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? La fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas importantes que tienen los judíos que celebrar de manera obligatoria. ¿Y por qué mencionamos esta referencia a la fiesta de los tabernáculos? Porque es muy importante el significado de la fiesta. Y seguramente la enseñanza de Jesús está conectada con la enseñanza o el significado de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se realiza en los alrededores del templo. Las personas construían unas especies de cabañas con maderas y toldos, y esto significaba que Dios moraba con su pueblo. Dicho de otra manera, o trayéndolo a nuestro contexto actual o nuestra forma de ver las cosas actual, diríamos que la fiesta de los tabernáculos representa la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de los creyentes, esta realidad por la cual los creyentes tenemos libre acceso a la presencia de Dios, tenemos comunión con Dios. Esto es lo que representa proféticamente la fiesta de los tabernáculos, y lo estamos viviendo en nuestra época. Y es en medio de esto que Jesús dice: si no hay cortinas entre tú y yo, si mi presencia está contigo, si yo estoy cerca al pueblo, entonces el que cree en mí tendrá
en su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Pero antes de esto hace una invitación, a beber de él. Dice el versículo 37, Jesús se puso de pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Seguramente Jesús está hablando de una sed espiritual. Y lo interesante es que dice, si alguien tiene sed espiritual, venga a mí y beba. Esto es importante notar porque en el mundo actual tenemos muchas opciones, muchas falsas opciones, diría yo, muchas opciones limitadas, incompletas, engañosas, por la cual el ser humano quiere apagar su sed espiritual. El ser humano fue creado con una necesidad espiritual, fue creado con una necesidad de comunicarse con Dios, tener comunión con Dios. El pecado vino a tergiversar esta realidad que tenemos los seres humanos con Dios. Por lo tanto, nos creó una separación. Pero la necesidad sigue vigente en nuestra naturaleza. Y es por eso que el enemigo ha ido sembrando en nuestro escenario alrededor nuestro una serie de circunstancias, opciones por las cuales podríamos, entre comillas, intentar llenar esta necesidad, esta sed de Dios. Por eso es que el ser humano tiende a la adoración. Algunos adoran a los músicos, ¿cierto? Se vuelven fanáticos de los músicos. Otros adoran el conocimiento y se vuelven muy estudiosos y escriben y publican cosas porque piensan que su realización está en eso. Algunos se vuelven sedientos del arte, de la política, y por eso hay gente tan apasionada que su vida se define a través de la política. Bueno, eso muestra la sed que tiene el ser humano, que está tratando de llenarla con circunstancias o con hechos que, si tú y yo somos sinceros y honestos, podemos decir que en realidad no funcionan, ¿verdad? Seguramente tú tienes un testimonio, una vida, y puedes recordar de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo llenabas tú ese vacío, esa sed que tenías de Dios? De repente idolatrabas a tu pareja, de repente idolatrabas a tus hijos, de repente te idolatrabas a ti mismo, llenabas esa sed espiritual de ti mismo, de tus conocimientos, o admirabas a alguna persona, a un filósofo, a algún músico, a algún artista, yo no lo sé. Lo cierto es que el ser humano tiene esa sed. Y es por eso que Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y le hace una invitación. Él dice que ninguna de las opciones que podamos tomar en este mundo nos van a servir en realidad, porque son limitadas, son engañosas, nos van a distraer, van a hacer que perdamos tiempo. Pero dice, venga a mí y beba, porque Él sabe que Él es el único que tiene la autoridad y la capacidad real de llenar esa necesidad con la cual fuimos creados, ¿cierto? Por eso es que el creyente, cuando llega a Dios, dice en verdad, ¿cómo me perdí todo esto antes? ¿Cómo no llegué al conocimiento de Cristo antes? En verdad, todo lo que yo estaba haciendo tenía un valor mientras lo hacía, pero era insuficiente. Y ahora que ya no lo hago y lo veo porque estoy lleno de Dios, veo que era insuficiente. Recién ahí se abrieron mis ojos. Bueno, la invitación pues entonces está hecha para todo aquel que está escuchando este video. Si tú tienes alguna sed espiritual, si Jesucristo no es el centro de tu vida, si Él no está siendo lo principal en ti, si tienes una sed por adoración y esa adoración no está dirigida a Jesús, Jesús te invita a que bebas de Él, para que tengas saciedad, para que no vuelvas a tener esa sed que normalmente volvemos a tener, ¿cierto? Los creyentes ya lo hemos hecho. Y gloria a Dios porque podemos dar testimonio real de que esto es así, de que esto funciona, de que esto no es un cuento, no es una ilusión, sino que en verdad tenemos la saciedad por medio de nuestra relación personal con Cristo. Pero el texto de Juan no se queda ahí. El texto de Juan dice que del interior de los que crean en Jesús correrán ríos de agua viva, y dice el texto, como dicen las Escrituras.
Esto estaba incluido, profetizado en las Escrituras. Hay muchos textos que hablan de esto. Sí, seguramente tú puedes ver en tu Biblia que tiene una llamada en este versículo, algunos versículos, ¿cierto? Vamos a dejarte como tarea para que tú revises a qué versículo se está refiriendo tu Biblia, para que puedas ver a qué se refería Jesús, ¿sí? Cuando citaba la Escritura. Hay varios versículos. Seguramente en algunas versiones tu Biblia puede tener un par de versículos, en otras versiones tiene más versículos. Te animo a que tú lo hagas, a que tú lo busques, para que tengas un aprendizaje más activo también. No solamente te limites a ver este video. Pero lo cierto es que en la Escritura dice que hay una profecía, una promesa de que van a haber ríos de agua viva. Esto se cumplió y se cumple en la actualidad gracias a que ahora tenemos los creyentes la ayuda del Señor por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo. Dice que correrán ríos de agua viva. Ríos, agua viva. Podríamos mencionar, para que esto quede claro, que hay varios tipos de fuentes de agua, ¿no? El mar, los ríos, los lagos, los pozos. La pregunta es si todas estas fuentes de aguas podrían tener agua viva. Y parece rara la pregunta, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo? ¿Entonces existe agua muerta? Claro que sí, el agua de los lagos es un agua muerta. Es un agua que por no tener movimiento, por no tener fluido, tener flujo, está emposada y está muerta. Y por eso se oscurece. Entonces, la vida que subsiste en los lagos es muy ínfima y muy precaria. Mientras que en los ríos y en los mares, donde el agua fluye, hay mayor potencial de vida. Y lo que está diciendo justamente Jesús es eso. Cuando mi vida está vacía, no ha sido llenada por Cristo, tengo un agua que me permite vivir, pero estoy como subsistiendo porque es un agua limitada. Estoy como estancado. Necesito un agua que se mueva, que me dé una verdadera vida. Y no solamente que se mueva, sino que además me impulse a mí mismo. Y esto es una referencia muy interesante al Espíritu Santo. ¿No es así? El Espíritu Santo es reflejado en la Biblia de varias maneras. En algunas oportunidades lo veremos como la figura de una paloma, como en el bautizo de Jesús. También lo podremos ver en algunas parábolas como un candelero de aceite, que siempre debe estar prendido. Pero aquí lo vemos como la figura de un río de agua viva, es decir, un caudal de vida interna que al ser humano lo impulsa, lo proyecciona, lo dirige hacia ciertas circunstancias de la vida. La pregunta es si tú y yo tenemos esos ríos de agua viva. Hemos dicho que esto es producto de la comunión con Dios, porque estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos que representa la comunión con Dios. Todo creyente que tiene comunión verdadera con Dios tiene al Espíritu Santo en su corazón y por lo tanto tiene esos ríos de agua viva por los cuales ya no tiene más sed, ha saciado su vida, su sed de vida espiritual con Cristo, pero además ese río de agua viva, ese flujo lo impulsa hacia lo que Dios quiere que cada uno haga. Entonces la pregunta es, para que tú te evalúes, ¿tienes estos ríos de agua viva en ti? ¿Sientes que el Señor está viviendo dentro de ti? La Biblia dice en las epístolas de Pablo, me parece que está en Gálatas, cuando menciona que el Espíritu Santo es como una garantía de la salvación del creyente, es como las arras, una garantía. Entonces, si tú sientes una convicción en tu interior de que tu vida está en paz con Dios, de que tu vida está siendo guiada por Dios, de que Dios te pide que empieces a hacer cosas o dejar de hacer cosas, ¿cierto? Entonces hay una comunión con Dios. Esa vendría a ser como las señales de que nuestra vida cristiana no es una ilusión, sino que en verdad está siendo dirigida por Dios. De ser así, entonces, tienes al Espíritu Santo.
Pero la palabra también dice que no deberíamos contristar al Espíritu Santo, que no deberíamos apagar la voz del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el creyente podría eventualmente hacer que su vida sea ineficaz. Y estamos llamados a vivir vidas eficaces dentro del propósito de Cristo. Somos parte de la iglesia, esta iglesia tiene un propósito para cumplir en la tierra. Tú y yo somos carbones encendidos para que la voluntad de Dios sea realizada en la tierra. Hemos sido diseñados con un propósito y tenemos que cumplirlo, porque como hemos visto también en otros estudios, el Señor va a pedirnos cuenta. El Señor nos ha dotado de ciertos dones, nos ha dotado de capacidades, de habilidades, diríamos incluso de inclinaciones, facilidades por las cuales podemos ser parte activa en el reino utilizándolas, aprovechándolas. Y de eso un poco habla pues las parábolas de las minas, de los talentos, donde Jesús nos pide que aprovechemos lo que tenemos y lo usemos para la obra de Dios, para su gloria, para potenciar. ¿Cierto? Recordarán que a algunos les da una medida, a otros les da unas medidas más grandes, pero lo interesante de esas parábolas es que el Señor después pide cuentas de la producción de esas medidas que nos ha dado a cada uno. No importa si te dieron una medida, si te dieron 2 medidas, o si recibiste 5 medidas o más. Lo importante es que con esa 1, 2 o 5 medidas tengas una producción espiritual. Y de ahí la responsabilidad de que cada creyente descubra los dones que han sido puestos en cada uno. Pero el Espíritu Santo es un ayudador, ¿cierto? El Evangelio de Juan nos muestra mucho que el Espíritu Santo es ese ayudador para poder cumplir la voluntad de Dios. Y ese ayudador funciona como un río de agua viva. Me impulsa, me da vida, me mueve y me dice a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Dijimos hace un momento que es importante que cada uno se evalúe si en verdad tenemos estos ríos de agua viva en nuestro interior. Si no es así, como creyentes debemos afinar nuestra relación con Dios. Debemos invitar a que el Espíritu entre en nuestra vida. Normalmente sucede esto en el momento de la conversión, así que podría aquí haber una señal de que la conversión no ha sido real o completa. En el sentido de que quizás hemos guardado en nuestro corazón algunos pecados y no nos hemos arrepentido completamente de ellos. Espero que no sea tu caso. Pero de ser así, te invito a que después de terminar de ver este video, tengas un momento a solas con Dios, te humilles ante Dios, te inclines ante Él y confieses tus pecados, te arrepientas de ellos, porque solamente a través del arrepentimiento de nuestros pecados encontramos la salvación. Si no es así, estamos en un peligro muy importante. Pero en el caso de que tú sí te hayas arrepentido, tengas al Espíritu en tu corazón, lo importante es que aprendamos a escuchar esa voz. Aprendamos a seguir porque nos impulsa hacia algo y nos pide que cumplamos la voluntad de Dios. De ahí la figura bíblica de los ríos, porque el río está en movimiento, ¿cierto? El río es constante, es un fluir fuerte, ¿cierto? Es un agua que no está estancada, es un agua que está en la acción. Como el creyente tiene que estar en acción. El creyente sano está en acción, está sirviendo, está adorando, está orando, está buscando a Dios. El creyente enfermo lo que está haciendo está como en los lagos, ¿no? Es estancado, está inactivo. ¿Cómo es tu vida? ¿Eres activo o estás estancado? Es algo que tenemos que evaluarnos, porque el Señor podría venir en cualquier momento y no sabemos si el Señor nos llevará o no nos llevará, dependiendo de cómo nos encontremos, ¿verdad? El creyente tiene la seguridad de salvación. El no creyente o el creyente que ha hecho esto a medias, tiene dudas sobre su salvación. Y por lo tanto, también es tibio en su forma de vivir y por lo tanto también alberga
pecados en su vida, no ha sido libertado completamente por Dios. Espero que no sea tu caso. Seguramente entre nuestros oyentes hay muchos creyentes que damos la gloria a Dios y agradecemos porque tenemos estos ríos de agua viva y vemos cómo la escritura se cumple en nosotros. Sin embargo, hay que también pensar en otros. Así que el llamado está hecho, amigo o amiga que nos estás escuchando. Pero volvamos al Evangelio de Juan, el capítulo 7, en los versículos 37 al 39. Jesús, después de dar esta explicación, el evangelista explica a qué se estaba refiriendo un poco esto. Y por eso en el versículo 39 dice, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, como tú, como yo. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús aún no había muerto. La promesa de Jesús en la última cena es que cuando Él muriera, Él iba a enviar un consolador, alguien igual que Él, en esencia, para ayudarnos. Por eso Juan dice aquí, Jesús aún no había sido glorificado y por eso el Espíritu aún no había venido. Lo que sigue en el texto, versículos 40 al 44, son solamente las reacciones. Aquí ya no hay mucha carne, como a veces decimos, ¿verdad? Lo importante está en lo que ya hemos explicado. Pero vale la pena señalar algunas cosillas por ahí. Por ejemplo, que después de proferir Jesús esta enseñanza, esta invitación y esta promesa, en el pueblo, en los oyentes, hubo una división, hubo un altercado. Algunos no entendían muy bien lo que estaba pasando, lo que Jesús estaba diciendo, y algunos que creían que Jesús podría ser el profeta, el Mesías, elegido para la salvación de Israel, no estaban muy seguros, un poco tratando de entender la figura de dónde venía Jesús, ¿no? Jesús era conocido porque se movía mucho en Nazaret, en Galilea, y aquí están señalando de que el Cristo debería ser descendiente de David y vendría de la aldea de Belén. Bueno, nosotros que tenemos la Biblia y que hemos pasado muchas Navidades y hemos visto los textos de la Navidad, hemos recordado que Jesús nació en Belén, pues, ¿no? Justamente, y aquí se cumple lo que quizás ellos no sabían en ese momento, era que Jesús efectivamente había nacido en Belén porque José tenía que ser censado en su pueblo, y en ese viaje, en ese transcurso para ser censado, es que María da a luz a Jesús en un pesebre y lo hace en Belén. Así que se cumple la indicación bíblica, ¿no? También dice que Cristo tendría que ser descendiente de David. Y si vamos a los evangelios, interesante, en Mateo, en el capítulo 23 o 24, en ese momento no tengo la cita, vamos a buscarla, para ser más exactos, en el Evangelio de Mateo, al final encontraremos cómo Jesús está hablando con los fariseos y les pone una trampita mientras conversa con ellos, ¿no? Les pregunta de quién creen, de dónde creen que es el Cristo, para saber justamente si la casta religiosa de la época estaba reconociendo a Jesús como el Salvador, ¿sí? Vamos a ver, esto está vamos a ver un momento. Claro, entonces lo hemos encontrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en los versículos del 41 al 46, donde dice, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Bueno, ahí continúa el texto, ¿no? Así que los fariseos sí reconocían que Jesús era el Mesías, pero les incomodaba, porque habían hecho muchas señales y se confirmaba también su origen. Había nacido en Belén y era descendiente del linaje de David, y por eso les pregunta, ¿de dónde debe ser el Cristo? Pues del linaje de David. Bueno,
en esta división de la gente, en este contertulio que había entre la gente, y decían, entonces finalmente es o no es el profeta, tiene la autoridad para decir que de él van a venir ríos de agua viva en nosotros. Es que se genera esta discusión entre los hombres, entre los oyentes, en este momento, ¿no? Pero termina el texto diciendo que algunos, que seguramente se molestaron porque lo consideraron algún tipo de blasfemia, pues se molestaron y quisieron aprenderlo. Pero termina el versículo 44 diciendo que ninguno de ellos pudo ponerle la mano encima. Amigos y amigas, la palabra de Dios nos muestra una gran realidad útil para nuestra vida actual, que es la tenencia del Espíritu Santo como una herramienta para la extensión del reino de Dios, para glorificar a Dios, para vivir una vida eficaz. Lo asemeja a un río que produce por su movimiento agua viva, que produce vida. La invitación que hace Jesús es, si alguien tiene sed de Dios, que venga a Él y beba. Y la promesa que hace es que si tú crees en Él, entonces en tu interior correrán ríos de agua viva. Nos toca evaluarnos, mirarnos, autoexaminarnos y preguntarnos si esto es una realidad de nuestra vida, si tenemos estos ríos de agua viva. Si no es así, te motivamos a que tengas un tiempo de honestidad y de arrepentimiento con Dios. Solo Él puede salvarnos. Y si sí tienes al Espíritu Santo, te recordamos que no debes apagar la voz del Espíritu ni contristarlo, sino dejarte guiar por Él. Porque este flujo de agua, estos movimientos de agua, tienen un sentido, tienen un propósito. Y no es que la iglesia se quede sentada, sino que la iglesia sea activa, sea un instrumento poderoso en las manos del Señor. ¿Vamos a hacerle caso a Dios? Hermanos, ese tiempo estamos viviendo tiempos difíciles en el Perú, un tiempo de enfermedad, un tiempo de epidemia, y estamos obligados a estar en casa. Qué bueno que la tecnología nos ayuda a poder seguir conectados con la palabra de Dios a través de estas pequeñas enseñanzas que damos a través del video. Pero que esto no sea lo suficiente. Que en tu casa tú puedas estudiar con tu familia o tú solo, si es que es el caso, la palabra de Dios. Estaremos un tiempo encerrados en cuatro paredes, pero espiritualmente estamos libres y podemos orar y podemos interceder. Y luego cuando acabe esta cuarentena obligatoria, podremos salir a servir a Dios. Así que nos volveremos a ver seguramente las caras los domingos cuando estemos juntos en la comunidad alabando al Señor, estudiando la palabra y seguramente cuando estemos sirviendo al Señor, sea aquí o sea allá, sea a través de una cámara como esta o sea en la calle. No importa, lo importante es que el cristiano esté activo, se esté moviendo, gracias al Espíritu Santo que le da esos ríos de agua viva. Haremos entonces un par en esta emisión, en esta proyección. El próximo jueves, algún otro hermano va a compartir lo que sigue en el Evangelio y, mientras tanto, el próximo domingo, nuestro hermano Marco nos compartirá nuevamente la palabra de Dios a través del Facebook y será bueno que podamos escucharlo. Amigos y hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Dice la Biblia que la palabra de Dios penetra el alma, discierne los pensamientos, llega hasta las coyunturas, quiere decir que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Espero que esta palabra haya sido útil para tu vida, que edifique tu vida y que puedas aprovecharla. Para ti o para otros, porque puedes compartir este video, puedes volverlo a ver, escuchar, analizar. Seguramente en algunas partecitas me habré equivocado en algunos detalles, pero lo importante es que la palabra de Dios, a pesar de que el instrumento no es el más eficaz, la palabra sí lo es. La palabra es perfecta para nuestra necesidad de vida.
Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un tiempo de salud y de seguridad en su casa, que haya amor en su entorno, que puedan crecer juntos, los matrimonios y los hijos, y que ese tiempo sea un tiempo de bendición y de tranquilidad. Nos veremos entonces muy pronto.